Esta mañana tenemos como invitado al superintendente de bancos, licenciado Mauri Castillo, que nos honra con su participación. Buen día, ¿cómo está, superintendente? Muy buenos días a todos, a toda su teleaudiencia. Don Nito, muchas gracias por la invitación, a Camila y a don Rubén igualmente. Oiga, Panamá continúa en las listas y estamos hablando que se habla de que vamos caminando a paso de gigantes hacia la lista negra, estamos en las grises. El impacto que esto va a tener para Panamá es mortal, pero la pregunta mía es si estamos haciendo algo suficientemente que satisfaga lo que es, por ejemplo, el combate al blanqueo de capitales y otros delitos de esta naturaleza, señor superintendente. Gracias, don Nito. Sí, no, mire, desafortunadamente sí ha habido avances, han habido avances notables que el propio organismo, el Grupo de Acción Financiera, GAFI, lo ha resaltado. Pero desafortunadamente, como siempre lo he expresado, o sea, las metas al final del día son temporales hasta que se cumplen. Y no hemos todavía tenido la capacidad de cumplir el plan de acción con el cual el país se comprometió en el año 2019. Son 15 resultados inmediatos, de los cuales 7 están cumplidos, no totalmente, pero largamente cumplidos, y eso para el organismo es destacable. Pero tenemos 8 otros resultados inmediatos con los cuales se muestra un nivel de cumplimiento muy bajo. Allí es donde tenemos que poner los énfasis. Y bueno, el organismo obviamente en su última plenaria del mes de octubre mandó un mensaje alto y claro en el sentido de que ellos a febrero esperarían ver un cumplimiento mayor en estos otros que están pendientes, de manera tal de no tomar otras medidas más drásticas, y por primera vez mencionan con mucha propiedad la posibilidad de movernos a una lista negra. Ahora, ¿quién está en esa lista negra? Corea del Norte e Irán. Son los únicos 2 países. Por supuesto que el país, primero, no merece estar allí, pero tenemos que demostrar más rápido que temprano eficacia. Y no es tanto las leyes las tenemos que asegurar el cumplimiento de ellas. Y ahí es donde estamos, digamos, tratando de navegar para llegar a puerto seguro. ¿Cuáles son esos 8 pendientes que Panamá no cumple? Mira, Camila, básicamente están muy orientados a los aspectos de tipo societario corporativo. Están muy bajo la responsabilidad de la Superintendencia de Sujetos no financieros. Tienen que ver con las estructuras jurídicas, con el control, digamos, de esas estructuras jurídicas, y sobre todo con la capacidad que tengamos como país de poder cooperar internacionalmente cuando se nos solicita quiénes son los beneficiarios finales de determinadas sociedades. Eso es un tema que... Sí, continúe, disculpe, continúe. Sí, y eso, por ejemplo, con el solo hecho de poder implementar, mejor dicho, ese registro único de beneficiarios finales, que estaríamos mandando un mensaje poderoso, de manera tal de que el país efectivamente tiene la voluntad. Yo les puedo decir que tenemos la voluntad como país, pero hay que demostrarla. Y eso solamente se puede demostrar con hechos muy concretos. Otro aspecto, nada más con esto concluyo, el tema de que los procesos en el ámbito de la administración de justicia concluyan. Es decir, que efectivamente seamos capaces de poder condenar donde haya que condenar, o por lo menos concluir el proceso judicial. Eso es un tema que también, cuando los procesos se quedan como empantanados y no avanzan, no estamos mandando el mensaje correcto. Se llama certeza de castigo. Certeza de castigo, así es. La otra puñalada que hemos recibido es que la revista satírica francesa Charlie Hebdo nos dedica eso es una imagen vieja, es una imagen vieja. Es una imagen vieja. Pero está circular, la han puesto a circular en Panamá. Ok, díganos. Pero esto no sería el fin de las sociedades anónimas. Que las sociedades anónimas tienen el objeto de que el propietario sea un anónimo. Sí, ¿Qué puede hacer Panamá frente a esto? Es una muy buena reflexión, don Rubén. Yo creo que hoy día, o sea, 2021, ese concepto de sociedad anónima como tal, probablemente está totalmente desvirtuado. Pero no solamente aquí, en todas partes del mundo. De hecho, en el sector financiero se habla mucho del secreto bancario. Permítame decirle que aquí en Panamá
no hay un secreto bancario. Lo que hay es una reserva, pero es una reserva que cuando hay una solicitud judicial de autoridad competente, esa reserva se levanta. Y tanto el banco como las autoridades administrativas, como lo es la superintendencia de bancos, deben proveer la información. Entonces, en el caso de las sociedades, hoy día el concepto es que sí, a efectos de público, o sea, no necesariamente se saben quiénes son los accionistas, ni se sabe quién es el beneficiario final, que es donde está realmente la piedra angular, pero cuando hay una solicitud de una autoridad competente, local o internacional, para eso existen precisamente esos convenios de cooperación para poder compartir información dentro de procesos administrativos en algunos casos y judiciales en otros casos. Entonces, digo, como estructura jurídica, yo me refiero más a vehículos jurídicos, que no solamente son las sociedades anónimas, también están las fundaciones de interés privado. Pero hay una nueva realidad, una nueva dinámica en la cual es importante que el país, que la gente residente conozca a propiedad quién está detrás de cualquier vehículo jurídico. Camila. Hay un proyecto de ley que recién fue aprobado en la Asamblea, presentado por el MEF, que incluía una serie de compromisos por parte de, y muchas de las quejas han venido del sector de los abogados, Claro. que dicen que les exige una serie de acciones que no deberían ser competencia de ellos y que vienen acompañadas de sanciones importantes. Si lo puedes explicar exactamente qué es lo que exige esa ley, asumiendo que el presidente la va a sancionar ya que viene el Ejecutivo, y cómo podría o no ayudar. ¿Cuál es su interpretación de esa ley? Mira, gracias Camila. En efecto, la semana pasada se aprobó en tercer debate el proyecto de ley 624. Ese proyecto de ley contempla la modificación de alrededor de 3 o 4 leyes, entre ellas la ley 23, que lo que hace es subir el umbral de las sanciones pecuniarias, que actualmente que van desde 5.000 hasta 1 millón. Con esta modificación lo que se está haciendo es que las sanciones vayan desde 5.000 hasta 5 millones de dólares. O sea, ¿con qué propósito? Básicamente de hacer que esas sanciones sean lo suficientemente disuasivas con respecto a al daño causado en casos, digamos, de posible lavado de dinero, financiamiento del terrorismo y demás otras actividades ilícitas. O sea, Eso por un lado. Pero aparte de subir la sanción, ¿sí les exige nuevas cosas o tienen que seguir haciendo lo mismo que ya les exigía la ley? No, en efecto. Yo creo que donde ha habido definitivamente mucha discusión y creo que al final se logró introducir algunas modificaciones con el propósito básicamente de 2 cosas. Por un lado, el tema de los registros contables. Los registros contables, el agente residente siente que no es una responsabilidad del agente residente. Entonces, ¿por qué indicarle esa responsabilidad ahora? Inclusive señalan que es un tema que desde el punto de vista de competitividad y sobre todo con lo que hacen en otras plazas de servicios internacionales, restaría competitividad. Pero creo que el tema definitivamente hay que reglamentarlo. Sí es importante que el agente residente hoy día sepa, hombre, cuál es el propósito de esa sociedad. O sea, no es posible que uno constituya, venda sociedades y que efectivamente el uso o el propósito de esa sociedad esté fuera del ámbito, digamos, para lo que la responsabilidad que tiene un agente residente. Oiga, digo una cosa, señor superintendente. Bueno, la moratoria, ¿cuáles son las repercusiones que hasta ahora ha tenido y va a tener la moratoria? Miren, excelente pregunta. Yo creo que es importante precisar que la moratoria como tal fue algo que terminó el año pasado, el 31 de diciembre del año pasado. A partir del 1 de enero de este año a la fecha hemos estado trabajando y los bancos han estado trabajando con la regulación prudencial. Y ciertamente lo que hemos estado haciendo en diferentes etapas es tratar de dimensionar ese volumen de crédito que al final pueden llegar o tienen una alta probabilidad de incumplimiento. En medios de comunicación social escritos la semana pasada hicieron varias entrevistas y ahí precisamos que lo que estamos viendo desde el punto de vista de créditos modificados
que los bancos nos han estado reportando como modificados y recuperables. Eso suma alrededor de un 6% del total de los créditos modificados, que al 30 de septiembre era un poquito más o menos 12.800 millones de dólares. El problema puede estar, y todavía esto es un tema que está en desarrollo, sobre la base de unos 820 millones de dólares, donde mayormente hay una cartera de créditos hipotecarios residenciales en el segmento de viviendas, tanto de interés preferencial, sobre todo. Sí. Oiga, señor superintendente, tienen un cambio comercial. ¿Nos puede regalar tres minutitos más al regreso, por favor? Claro que sí, Dominito, claro que sí. Tiene más aquí en Info Análisis, un programa para la gente inteligente. Bueno, está con nosotros el superintendente de bancos, el licenciado Mauri Castillo. Camila. Continuando el tema el tema bancario y de la flexibilización, etcétera, se dio una situación, y es que el fin del término para pedir arreglos de pago se dio un mes antes del límite que tenían las empresas para reactivar los contratos, que era ayer, 31 de octubre. La semana pasada se dio a conocer que había más de 70.000 personas que aún tenían sus contratos suspendidos, que no habían sido reactivados. ¿Qué opciones existen para estas personas en términos bancarios? Si ahora, porque ahora también la ministra Doris Zapata dijo ayer en el programa Radar que existen maneras de que las empresas puedan seguir extendiendo la suspensión por razones económicas, si justifican que por razones económicas lo necesitan. Entonces, ¿qué pasa con estas, creo que eran 74.000 personas que están como en un limbo? ¿Qué opciones tienen? Sí, mira, yo creo que la regulación bancaria, Camila, ha sido lo suficientemente flexible. Uno, para que efectivamente esas personas que al día de hoy aún no están laborando o no están generando ingresos, por lo tanto no tienen capacidad de pago, se acerquen al banco con el único propósito de explicar su situación, documentar su situación y encontrar una vía que les permita extender un periodo de gracia adicional para efectos de poder establecer un plan de pagos. Es claro que la capacidad de pago es el elemento más importante para poder que el banco pueda diseñar algún tipo de solución. Dicho esto, a pesar de que el 30 de septiembre venció el periodo de flexibilización, como bien lo apuntaste, los bancos han continuado haciendo ese esfuerzo para que sus clientes se acerquen. Si ustedes se dan cuenta, no ha pasado nada, no ha habido un trastoque. El problema sigue estando allí. Y en la medida que logramos resolver el problema de desempleo, que es grave, en esa misma medida, el tema del crédito bancario y de otras instituciones financieras, por cierto, no solamente la banca quizás es lo más importante, pero hay un segmento de esa población de los 70.000 desempleados que tendrá créditos también a través de financieras. Esas no están bajo la regulación y supervisión de nosotros, o en cooperativas también. Por lo tanto, yo creo que lo importante es que esas personas sigan concurriendo al banco y expliquen su situación. La regulación inclusive contemplaba una situación prospectiva, es decir, si al 30 de septiembre la persona no tenía empleo todavía reactivado, pero ya tenía una nota de su empleador que le decía que en enero de 2022 lo vamos a reactivar, eso para el banco era suficiente, ¿no? Entonces, todo eso ha sido parte de esa flexibilidad que se ha buscado, que la regulación lo ha permitido y que a través de cualquier ley no es posible tener este tipo de flexibilidad. Sí, una pregunta corta, por una respuesta corta que tiene que... A ver, diga, Rubén. Licenciado, en los 70, Panamá se convirtió en una potencia bancaria internacional. De repente se han ido los bancos internacionales. ¿Cómo está el centro financiero ahora mismo? ¿Estamos creciendo? ¿Estamos disminuyendo? Sí. ¿Cuál es la real salud del centro bancario internacional? La salud, don Rubén, sigue siendo muy buena, muy sólida, en términos de los indicadores financieros principales, que son solvencia y liquidez.
ambos indicadores a lo largo y ancho de la pandemia, para ponerle un periodo de tiempo, han mostrado mucha robustez. Ahora, el punto que usted bien plantea, en los años 70, 80, pudimos haber tenido un número importante de bancos de todas partes del mundo. Ese número se ha reducido muchísimo por diferentes razones. Estrategia de negocio de esos grupos bancarios a nivel internacional. Quizás restricciones que en los 70 existían en muchos países de Sudamérica, restricciones que se han levantado, y no debemos dejar de mencionar la importancia, como empezamos esta conversación, de no estar incluidos en ningún tipo de delito. Eso afecta reputación, imagen, confianza. Y muchas veces, y ya hemos tenido casos, no recientes, pero hemos tenido casos en donde el banco expresa la necesidad de salir del centro bancario simple y sencillamente porque no puede permitirse participar en una plaza que esté listada en listas de Gafi o en listas de Unión Europea. Eso es un elemento también a valorar y que pega muy, pero muy fuerte a la reputación del país y, por supuesto, en la reputación del centro bancario. Muy, muy precisa su respuesta, señor superintendente. Una pregunta cortita y respuesta corta, si es tan amable, para no quitarle más tiempo. Sí. El tema de las provisiones de los bancos o las reservas de los bancos de cara a los préstamos vencidos y que algunas veces son incobrables. ¿Cuál es la situación? Sí, mire, Panamá tiene, digamos, se adhirió, el sistema bancario panameño está en cumplimiento de las normas internacionales de información financiera, NIF. Ellas establecen sus propias metodologías, allí nosotros no tenemos ningún tipo de injerencia. Si el regulador bancario, si la superintendencia de bancos no se siente cómoda con el nivel de provisiones que deberían tener esos préstamos modificados, hoy día considerados como irrecuperables, que no significa que ya es un hecho, pero tiene una alta probabilidad de incumplimiento, en consecuencia, la NIF debe jugar su papel. Y si no lo juega, si no lo juega, entonces el regulador tiene la facultad de pedir provisiones adicionales, siempre bajo el entendimiento de cuál es el rol de la superintendencia, que lo puedo resumir en dos partes. Uno, la estabilidad del sistema bancario. Eso, la confianza, por supuesto, pública en el sistema y la protección de los dineros de los depositarios. Eso es fundamental que siempre lo tengamos en la ecuación. Bueno, señor superintendente de bancos, ha sido usted muy generoso en darnos más tiempo del que habíamos previsto. Amaury Castillo, nuestro agradecimiento. Que tenga usted un buen día. Igualmente para ustedes. Gracias. Ha sido un placer. Buen día. Bueno, amigos, continuamos. Vamos a retomar el tema de la seguridad. Ya estamos observando con mucha preocupación que hay un informe de la Cámara de Comercio que habla de que de cada 10 panameños estiman que Panamá es un sitio inseguro, por una parte. Por la otra, este estudio habla de 3 de cada 10 personas que han sido víctimas en algún momento de algún delito en el último año. O sea, la inseguridad está prevaleciendo en este país. No únicamente la inseguridad, sino que, por ejemplo, son más osados los que usan armas de fuego para cometer ilícitos. O sea, un caso de un autobús de la ruta Panamá-Santiago que fue asaltado por unos malhechores a punta de pistola. Ya estamos llegando a niveles insospechados. Observamos el caso de una discoteca donde se formó una balacera, es el término que está más de moda en Panamá, un tiroteo, para decirlo en términos correctos. Además de eso, hay casos también de atentados con armas de fuego, de balacera, vuelvo al término coloquial, en sitios abiertos. En fin, está la inseguridad a punto de conspirar contra la marca país. Y estoy viendo que hasta ahora no se conocen, a menos que se esté manejando de una forma muy confidencial, qué respuesta se le está dando a este incremento, a esta escalada del crimen, del sicariato y de otros delitos que conspiran contra la sociedad panameña. Pongo esto sobre la mesa, Camila y Rubén. No, y para hablar de números, hubo 12 muertos entre viernes y sábado. Imagínense, imagínense, subiendo las estadísticas, que hay que verlo nada más, no como una estadística, sino las vidas que se pierden, las personas afectadas, las casas que han sido violentadas por los ladrones. Aquí hay que hacer algo heroico
para ponerle, yo puse un Twitter donde digo que Panamá se está mexicanizando porque esta violencia y sobre todo la forma como están actuando los delincuentes y los asesinos. No, cuerpos hallados con Ajá. bolsas sobre la cabeza, ¿no? Y Torturados también, ¿no? son cosas muy preocupantes las que se están viendo. Por eso No, dije, Rubén, ¿iba a decir algo? se está mexicanizando. México comenzó así, de poquito a poquito y después fue creciendo y hoy día es casi incontrolable, al punto que tuvieron que utilizar, un presidente mexicano tuvo que utilizar una de las ramas de las Fuerzas Armadas, creo que fue la Marina, para combatir el narcotráfico y fue por gusto. No se pudo porque es una industria importante que funciona en ese país y en otros también, solamente que en México más notorio por los casos brutales, cada vez peor la hazaña con que se está actuando. Yo llamo la atención, como siempre, con las consideraciones del caso y entendiendo que no es fácil, es muy fácil verlo de fuera versus el tener que implementar alguna estrategia, pero bueno, ese es el trabajo de las diferentes ramas de la seguridad del Estado en Panamá. Esto lo pongo así, don Rubén. Bueno, Guillermo, mira que donde hubo la balacera, que hubo 4 o 5 muertos, esa cantina o ese bar tenía 0 permiso, 0. Y las autoridades siguen ocultando la información. O sea, alguien no está haciendo su trabajo. Y no puede ser que esto haya ocurrido y hayan salido varias pistolas allí en un bar que supuestamente está prohibido entrar con armas de fuego. Entonces, estas cosas llaman la atención porque la gente no se va a atrever ni a salir a comer, Guillermo, porque nadie quiere que a su hijo le pase nada. Pero ¿sabe qué, Rubén? El problema es que fue este hecho que usted está señalando, este tiroteo, se da en el casco viejo, donde hay fluyen muchísimos turistas. Un centro turístico número 1 de Panamá. Sí, señor. Diga, Camila. Cuidado, ahí está la presidencia de la República. Claro. Ahí hay tantas cosas. El SPI está ahí presente, el SPI. Diga, Camila. Sí, me gustaría, con el tema de los permisos, hay dos versiones. Las versiones de las autoridades, tanto del viceministro de Gobierno, de Comercio, como de una autoridad municipal, que fueron los que salieron en medios de comunicación diciendo que el local no tenía permisos. El local, por su parte, ha sacado 2 comunicados distintos en los que asegura que sí los tiene. Y en uno adjuntó una serie de PDFs que algunos permisos de los que estaban ahí, incluso eran desde la administración Blandón. Así que desconozco si están vencidos, si necesitaban algo, pero hay 2 versiones con el tema de los permisos. Y el problema es la confusión que se provoca. Es muy fácil. Transparencia. Ya, aquí está el documento, fecha, etcétera, para asegurarse que no está vencido. Permiso, Rubén, pero el problema peor, para mi juicio, es la falta de certeza de castigo. Aquí cualquiera abre una supuesta parrillada y la parrillada la convierten en discoteca, en cantina, etcétera. ¿Me explico? Sí, pero o sea, hay un problema de armas en la calle, por ejemplo. Okay. Un problema altísimo de armas de contrabando. Y sí hay un cuestionamiento hacia el rol que juega la policía. Al mismo tiempo, sí hay que destacar que puede estar relacionado a lo que estamos viendo, que constantemente se dan incautaciones grandes de droga. Ese trabajo sí parece que se está haciendo. Vemos incautaciones de 3, 4 toneladas, que antes eran muy raras, ahora las vemos más comúnmente. Y eso también puede estar relacionado al aumento de la violencia, porque cuando un grupo delincuencial pierde 3 toneladas de droga, usualmente alguien paga por eso. Entonces, eso también puede estar relacionado al importante número de incautaciones que está realizando la fuerza pública, sí puede estar también llevando a este aumento. Pero eso sí es un poco más especulativo. Pero sí es un factor importante que hay que tener sobre la mesa. Las autoridades competentes tienen que hacer sus esfuerzos para lograr, primero, poner un alto a lo que está creciendo en Panamá, que es la violencia. Rubén, tiene un minuto, dígame.
No, es que esto no es un problema de permiso o no permiso. Esos locales, los bares, no puedes entrar con armas. Y ahí entraron con armas. Ya ahí el local violó su propia seguridad. Entonces, esas son realidades. A una discoteca no se puede entrar con armas. Entonces, ¿quién permitió que esas armas entraran ahí? Esa es una pregunta que no tiene respuesta. No, Bueno, de vamos al corte acuerdo, comercial. pero sí, sí hay cosas muy preocupantes que se están dando. Por ejemplo, un oyente por el Facebook Live también nos recordó el caso de los 2 cuerpos hallados en Natá este sábado, que se presume que están ligados a un secuestro ocurrido en Chiriquí. Estos fueron los que aparecieron con signos de tortura y es muy preocupante que ese tipo de delitos se esté dando en nuestro país. Bueno, vamos al corte comercial. Esto es Info Análisis, un programa para la gente inteligente. Hay una última hora que publica la BBC de Londres que dice que el jefe de las Naciones Unidas expresó ante el COP26 que estamos cavando nuestras propias tumbas con el tema del calentamiento global y la falta de control de los excesos de los seres humanos contra el medio ambiente. Yo llamo la atención porque en Panamá, por ejemplo, debemos identificarnos más cuidando nuestros bosques, que es un tesoro que debe ser mucho mejor cuidado, protegido. Pero en Panamá, contrario a Costa Rica, siempre pongo el ejemplo de Costa Rica, que apostó a la no minería y a la preservación de los bosques para convertir el ecoturismo en un éxito, como en efecto lo tiene el ecoturismo en Costa Rica. En Panamá insistimos en la minería, que es un veneno para el medio ambiente, para las aguas y para el propio medio ambiente. En Panamá nosotros estamos marchando a contrapelo, a contracorriente. Pongo ese punto sobre la mesa. Llamo la atención sobre ese particular. Camila, Rubén. Bueno, yo quería, bueno, ¿usted quería decir algo sobre el tema, don Murgas? No, avanza tú, Camila. Sí, también quería llamar la atención sobre una situación que se ha estado dando en el área de Barro Blanco, de enfrentamientos entre la policía y comunidades indígenas del área, en la que han surgido imágenes de miembros de estas comunidades, particularmente menores de edad, con heridas no sé si son balas de goma o qué tipo de heridas son, pero sí llama la atención porque son por parte de la policía. La policía asegura que también ha habido oficiales heridos por biombos y por otro tipo de proyectiles, pero sí es una situación que debe revisarse. La Defensoría del Pueblo ha acudido al área y también ha hecho una crítica a la posible violación de derechos humanos en estas áreas. Y sí quería llamar la atención de esa situación que se está dando en el área de Barro Blanco y la importancia de que haya una vigilancia sobre si la policía está o no utilizando un exceso de fuerza en esa área. Eso me obliga a traer a la mesa un recuerdo imborrable, y es la forma tan brutal como fueron agredidos unos indígenas que estaban protestando, ¿recuerdan? En las áreas entre Chiriquí y Bocas del Toro. Muchos de ellos perdieron la vista, perdieron sus ojos, fueron heridos en diferentes formas y ahí no pasó nada. Eso que habla usted, Camila, de las quejas que hay sobre el abuso de los derechos humanos, pero por tratarse de un área indígena... El problema es que como es un área remota, es un poco difícil conocer lo que se está dando o no, pero sí es importante que exista, sea de la Defensoría del Pueblo o de otras instituciones, que sí se esté vigilando lo que ocurre en estas áreas por parte de la policía para evitar abusos en ese sentido. Oye, ocurrió algo que también es importante que nosotros señalemos, y es que se conoció por parte del IDAN, allá en Bugaba, en Chiriquí, se está verificando una supuesta contaminación de la toma de agua cruda en Bugaba por parte del IDAN, que está haciendo las investigaciones. Se espera una certificación del Ministerio de Salud para detectar el nivel de envenenamiento o de contaminación de esta toma de agua. Eso es un precedente funesto que hay que buscar quiénes son los responsables y castigarlos severamente, porque eso sí verdaderamente es un atentado que podría afectar a miles de panameños. Hay que ponerle coto de una vez, tomando medidas
in extremis, medidas muy duras para buscar la forma eficiente de que no se repita este tipo de atentados contra la salud pública. No, la situación en Bugaba es preocupante. Creo que llevaban como 6 días sin agua. Incluso ya las autoridades cancelaron todas las actividades de fiestas patrias y en vez iban a utilizar el dinero para compra de botellas de agua y para poder llevar agua a las comunidades. Y es inconcebible que en el siglo XXI, o sea, en el año 2021, tengamos comunidades que tengan días sin agua y que sea algo normal, porque hoy es Arraiján, mañana Chorrera, otro día es Bugaba, un sábado toda la ciudad capital. Con mucha constancia vemos esta falta de agua en diferentes comunidades del país. Y al mismo tiempo, el IDAN tiene la responsabilidad de salir a explicar por qué se están gastando 34 millones de dólares en un contrato para cámaras de seguridad en el IDAN, con tantas necesidades que aparentemente tiene la institución, o si tiene esos 34 millones disponibles para utilizarlos en estas cámaras, deben explicar por qué no lo tienen para brindarle un servicio de calidad a toda la población, de un derecho humano básico como es el agua. Oiga, otro tema que está preocupando mucho, además de la mala calidad de nuestras carreteras, que se inició supuestamente un parcheo en ciertas áreas, pero persisten todavía los huecos, los cráteres, como dice mucha gente en nuestro país, en las calles y carreteras, en las avenidas, con una carretera panamericana que está también muy destruida, que requiere no de parcheos nada más, sino también de colocación de carpetas asfálticas o de cambiar las losas de concreto. El hecho que aquí en Panamá se roban impunemente las tapas de las alcantarillas y el número de accidentes que han provocado este tipo de acción delincuencial tiene que ver también con el impacto negativo que tiene en los propietarios de automóviles, los daños mecánicos que le causan los mismos. Hay que buscar una fórmula eficiente para eliminar ese tipo de tapas de metal que son vendidas en el mercado y castigar a los que las compran, por supuesto, ¿no? Ese metal. Entonces yo llamo la atención sobre el Ministerio de Obras Públicas, que tiene el segundo presupuesto mayor del Estado, que no está aparentemente haciendo una labor verdaderamente eficiente en las calles y avenidas de este país. Ahí se hizo un parcheo parcial recientemente y ahora se ve que ha durado muy poco, porque así como dice la película, lo que el viento se llevó, ahora es lo que el agua se llevó. Parece que la calidad del asfalto que se ha utilizado en los parcheos, hablando coloquialmente, no ha funcionado de una manera real. Las cuadrillas, usted recuerda, señor Murga, que era evidente las cuadrillas del MOP en las calles, usted recuerda, haciendo trabajo de mantenimiento y de parcheo, y sobre todo que trabajaban en las noches, no trabajaban de día para no afectar el tránsito vehicular, que en aquella época no era tan tupido como ahora. ¿Me explico? Esa es una realidad, señor Murga, ¿no? Y pareciera que la única calle, la única avenida bien asfaltadas en Panamá es la famosa calzada de Amador, que tiene un asfalto perfecto, pero las demás calles en Panamá no tienen esa calidad. Entonces, algo estamos haciendo mal, o las compañías que estamos contratando no tienen la expertise adecuada para hacer el asfalto de las calles en Panamá. ¿Usted recuerda, señor Murga, que en una época el MOP, el Ministerio de Obras Públicas, y como se dice, en hilo tempore, tenía sus propias fábricas de asfalto? ¿Usted recuerda, no? Tenía las canteras y tenía todo. Tenía cantera, sus propias canteras y su fábrica de asfalto. Algo hemos destruido nosotros, que antes no venían compañías de afuera ni nada, sino que la CAM hacía todo. El MOP, el ACAM es mucho más atrás. El MOP lo hacía en la década de los 80, 70, 80, que tenían cuadrillas, y eso genera empleo. Las cuadrillas del propio MOP eran las que hacían los trabajos de parcheo. El propio Ministerio de Obras Públicas, eso se fue diluyendo. Sí, se fueron privatizando, y entonces todo es una licitación, y todo es licitación, y entonces los ministerios no hacían nada. El Ministerio de Obras Públicas ni emparchaba calles, ni emparcha calles. Entonces, eso está mal. ¿Ese presupuesto en qué se estará utilizando? Parte de ese presupuesto, la pregunta. Es un misterio.
porque hay que licitar. Hay un hueco, hay que licitarlo. Entonces, porque eso no puede ser. Tenemos un Estado vago. Pero ¿para qué tenemos el Ministerio de Obras Públicas? Entonces, la planilla Claro, que tiene el MOP, ¿dónde está? sí, ¿Me explico? sí. Se ha politizado, mira, señor Murga, se ha politizado más de la cuenta. Siempre fue un O sea, ente el ejecutor. IDAN era una institución perfecta en Panamá. Era Era eficiente. eficiente. El agua, tú llamabas al IDAN y el IDAN resolvía. Y el MOP reparaba las calles. Había un hueco, había que reparar. Todo eso. No, pero ¿sabe qué? Vamos a ser justos. La ciudad creció, el país creció, sobre todo la capital ha crecido de una forma exponencial hacia el sector este y oeste, pero tampoco al momento que se crecía en ese aspecto, no creció la prestación de servicio. No sé si me explico, o sea, no se adecuó a ese bueno, pero crecimiento. esa fue una falta de visión y aquí es increíble que se entreguen barriadas que no están conectadas al servicio de agua. Eso debería ser ilegal. Y que se Debería permite. ser absolutamente ilegal al punto que no se da el permiso y que eso yo no lo explico. Que una barriada no tenga conexión a agua y se entregue. O que se construya, o sea, que no venga desde el principio con ese tipo de planificación. ¿Quién dio esos permisos? Esa es parte precisamente del exceso que cometen en algunas ocasiones. No, y a todo esto hay un oyente también que destaca que el tema de los camiones cisterna que se contrata para repartir el agua que el IDAN no puede, se desconoce en manos de quién está, pero que también es un negociazo. ¿Cuánto dinero se genera a punta de carros cisternas? El problema es que aquí... aprovechándose de una necesidad que solo el Estado puede proveer y que no lo está haciendo a cabalidad. Entonces hay manos privadas que se benefician de eso porque el servicio se tiene que dar. La gente necesita agua y el cisterna es lo que resuelve a falta de una solución más permanente. Bueno, pero lo que se ve, es una calamidad. Lo que pasa, tengo que irme ya, amigos, pero eso denota que se ha convertido en un negociado lo que son las necesidades de la población. Viene Álvaro Alvarado con su programa Sin Rodeos.